Perfecto. Se van conectando los que aún no han llegado. Los admito, así que no te preocupes de eso. Ya, súper. Ya. Entonces, vamos a continuar. Me parece que nadie quedó con alguna duda. Si alguien quedó con alguna duda de algo que vimos en la mañana, me escriben por el chat y vamos resolviendo. Entonces, en esta parte, ¿cierto?, de la tarde, vamos a partir hablando sobre las enfermedades articulares. Ya vimos los desplazamientos de disco patológicos, ¿cierto? Y ahora vamos a hablar sobre la enfermedad articular degenerativa, como ya en algunos casos lo comentamos, y también sobre las artritis sistémicas, pero de manera superficial, para que se percaten en algunos casos cuando hay pacientes que tienen algunas enfermedades sistémicas que pueden dar alguna alusión que tenga la ATM afectada. ¿Ya? Porque como cualquier otra articulación del cuerpo, las enfermedades sistémicas también van a afectar a nuestra articulación. Entonces, nos encontramos aquí en nuestra taxonomía de PEC, ¿cierto? En las enfermedades articulares, y vamos a ver específicamente la enfermedad degenerativa articular, donde vamos a ver la osteoartrosis y la osteoartritis y las artritis sistémicas. Se le vamos a poner un poquito más de énfasis en la enfermedad degenerativa articular, que es bastante más prevalente que las artritis sistémicas, ¿ya? La mayoría de los casos que tienen algún cambio degenerativo en la ATM es por algún tipo de enfermedad degenerativa articular más localizado, ¿cierto? De tipo osteoartritis y osteoartrosis. Entonces, el concepto, ¿se acuerdan de artritis? Que hablamos que PEC lo consideraba como un trastorno inflamatorio, donde vamos a tener, ¿cierto? En este grupo, la sinovitis, la capsulitis y la retrodicitis. En este caso, vamos a hablar de artritis según Okeson sobre estas mismas patologías de osteoartritis y osteoartrosis, ¿ya? Entonces, como por un término de concepto, igual aclararlo como para que no se confundan después si es que leen algo por ahí, ¿ya? Entonces, según lo que son, ¿cierto? Estas patologías y esta enfermedad degenerativa articular se da por una alteración de destrucción ósea, ¿cierto? Empieza, recuerden que tenemos, ¿cierto?, todo este camino que recorre el disco, que se va como adelantando y llega un punto en que adelante tenemos un desplazamiento de disco sin reducción y comienza un proceso degenerativo óseo, ¿ya? Empieza a aumentar el roce en las superficies, existe una inflamación articular, se altera también el líquido sinovial, por lo tanto, comienzan a haber cambios patológicos dentro de nuestra misma articulación. Uno de esos, ¿cierto?, es la destrucción ósea, que es la más importante también, una de las más importantes en esta enfermedad degenerativa articular, donde se van a alterar las superficies óseas y también no solo, en el fondo, no solo se altera la superficie del cóndilo, ¿ya?, sino que también se altera la fosa mandibular y también se altera la eminencia articular, ¿ya? Ahora, esto puede ser también por voy a silenciar ahí los micrófonos, por si acaso, uno nunca sabe. Ahí sí. Entonces, se alteran las estructuras, ¿cierto? Respuesta a una sobrecarga, empieza toda esa hermosa histología que vimos, ¿cierto?, que presentaba esta TM, ¿se acuerdan? El tejido blandito, el stock de células, el fibrocartílago, el cartílago, el hueso. Todo eso se desorganiza, no existe, se pierde, ya empieza a reblandecerse la superficie externa, ¿cierto? Y empieza a haber una reabsorción ósea, ¿ya? Y consigo mismo, a la par de estos cambios óseos, la articulación en general presenta una inflamación, ya con una alteración de la sinovial. La membrana sinovial, voy a buscar por ahí unas imágenes histológicas de un paper que se ve que como que penetran dentro de estos espacios, dentro de esta cavidad superior e inferior sinovial, penetra toda la membrana sinovial donde se inflama
y obviamente si es que se comprime esta membrana sinovial, se genera un dolor, ¿cierto? Agudo. Existe pérdida de la cortical, una erosión, aparición de signos radiológicos ya en fases posteriores, o sea, al principio no vamos a ver tanto cambio radiológico, pero sí vamos a verlo en una etapa más posterior, y es doloroso. Como les decía yo, la osteoartritis es una enfermedad dolorosa, tiene inflamación, por lo tanto hay dolor, ya, y hay mucha destrucción ósea. Por lo tanto, hay que prevenir al 100% que lleguemos a esto. Entonces, ¿por qué nos puede ocurrir algún tipo de osteoartritis, cierto? Puede ser por un desplazamiento de disco, como les decía yo, sin reducción. También puede pasar que exista una perforación del disco que genere el aumento del roce. Tenemos una articulación que va a estar en directo contacto de la cavidad glenoidea con el cóndilo. Por lo tanto, el aumento del roce también va a generar un aumento del proceso degenerativo. Se acelera el proceso destructivo, se destruyen las superficies fibrosas densas, la función mandibular se ve restringida. Empezamos a tener limitaciones funcionales cuando ya tenemos una osteoartritis, tanto por un cambio, cierto, morfológico, y también por un cambio por el dolor. Ya el dolor también me va a impedir un correcto funcionamiento de la mandíbula. Y pasamos a la osteoporosis. Al tiro les voy a decir la diferencia entre osteoartritis y osteoporosis, pero hablemos mejor de enfermedad degenerativa articular, que agloba estos dos conceptos, ¿ya? Entonces, en esta enfermedad degenerativa articular, o EDA, que de repente lo van a escuchar, vamos a tener un deterioro del tejido articular, como habíamos mencionado. Empieza a deteriorarse todo el tejido de la articulación. Recordar que no es solo del cóndilo, sino que es de todas las superficies óseas, tanto del cóndilo como de la fosa, como de la eminencia, y también las estructuras adyacentes, que eso en general no se describe tanto. Las estructuras adyacentes como la membrana sinovial, que también se ve afectada, como les decía yo, se introduce como en estos espacios y después arroja dolor. Y la musculatura, ya, porque si yo tengo mi ATM afectada con una enfermedad degenerativa articular y estoy con dolor, la musculatura inmediatamente me va a, en el fondo, defender, por así decirlo, y me va a estar, ¿cierto?, arrojando señales de que me contraiga, de que no me mueva, y todo esto va a hacer que existan co-contracciones protectoras, ¿ya? Y también dolor. Por lo tanto, eso también es importante tener en cuenta, que cuando tengo una articulación afectada, la musculatura también se ve afectada, y muchas veces basta con tratar la articulación para que mejore la musculatura, y hay veces que necesitamos trabajar ambos a la vez. Esta condición aumenta, ¿cierto?, la prevalencia con la edad, ya va aumentando el riesgo de tener enfermedad degenerativa articular, pero cuando un paciente llega, un paciente como de 60 años, y uno le dice, sí, sabes que tiene osteoartritis en su articulación, el paciente dice, ay, sí, por la edad, todos los achaques y la cosa. No necesariamente una paciente que tenga esa edad va a tener osteoartritis, ya para que le dejemos claro al paciente que no es que cumpla 60, porque de repente, más encima a los 60 todavía joven, ¿cierto? Todavía no tiene como la gran parte de patología del adulto mayor, pero igual se echan para abajo los pacientes y dicen que, claro, le echan la culpa a la vejez, al envejecimiento, etc. Pero no necesariamente una paciente que tenga 60 años necesariamente va a tener una osteoartritis. Así es que también hay que dejarle eso claro. Ahora, ¿cuáles son las causas? Como les decía yo, los problemas internos de ATM, los desplazamientos de disco, la fragmentación del disco. Tenemos que un macrotrauma también nos puede generar una osteoartritis, y una sobrecarga articular, ¿cierto? Un microtrauma también mantenido. Ya eso igual nos va a generar
y nos puede producir este tipo de patología. Siempre nos preguntan, así que acuérdense de eso, que siempre nos preguntan, ¿y qué me generó esto? ¿Y por qué me puede estar pasando esto? Y acuérdense que aumenta la prevalencia con la edad, pero también tenemos problemas internos en la ATM, sobrecargas articulares, con microtraumas también y el macrotrauma. A veces, de hecho, ocurre muy seguido que estas patologías las presentan jóvenes, estoy hablando así, adolescentes de 14 años hasta de 12 años, ya con este tipo de enfermedad degenerativa, y uno dice, osteoartritis a los 12, y sí, realmente, y la causa, tuvo un golpe, no, y la paciente se come la uña o los cueritos, porque de repente uno dice, se come la uña, no, pero uno ve y los cueritos están todos mordidos, y se come los cueritos de los dedos, sí, a veces, y se ríe. Pacientes que comen, se muerden el lápiz. Entonces, todos estos factores generan finalmente que exista un aumento, ¿cierto?, en la osteoporosis cuando son jóvenes, ¿ya? Y pasar, no es tan poco frecuente. Entonces, ¿qué ocurre cuando comienza un proceso, ¿cierto?, degenerativo articular? Empieza a haber, obviamente, como hay inflamación, empiezan a haber signos de inflamación, ¿cierto? Y empiezan a haber todas las citoquinas proinflamatorias, ¿ya? Tenemos citoquinas por los sinoviocitos, las mismas células que nos generan el ácido hialurónico, que son células similares a los fibroblastos, ¿ya? Los leucocitos, la activación de los fibroblastos, que secretan metaloproteinasas, precursores de osteoclastos también, y comienza a existir una destrucción de la matriz orgánica y mineral del cartílago y hueso articular. Por eso es que es tan importante que no nos olvidemos que una articulación inflamada no está sana. O sea, que abra al paciente y que le duela, eso no es salud, ¿ya? Que el paciente coma carne y no pueda comer carne porque le duele. No normalicemos estas condiciones y prevengamos que siga el curso de la enfermedad, porque esto es progresivo, cada vez va empeorando. Entonces, una articulación inflamada que tiene todas estas citoquinas proinflamatorias, ¿cierto? Esta señalética de inflamación, esta secreción de enzimas, ya va a hacer finalmente que empeore la situación. Por eso es de suma importancia hacer como un shock antiinflamatorio agudo o cuando tiene un proceso inflamatorio crónico también. Necesitamos desinflamar esa articulación. Ahora, ¿cómo? Obviamente existen distintos arsenales terapéuticos, ¿ya? Sí, por eso lo vamos a ver en urgencia igual, cuando llegan con procesos agudos, cuando ya llegan con procesos crónicos, lamentablemente hay que derivarlos, ¿ya? Pero sí les quiero entregar algunas herramientas como para que la derivación sea como con una consejería y para que el paciente llegue como con el incendio un poco más apagado, que debe ser igual frustrante como que yo les diga, no, tienen que derivar, y en verdad ustedes saben que la derivación se va a demorar, no sé, ¿cuánto se estarán demorando? ¿Algunos saben? Por lo que cuando yo hice un reemplazo en el hospital de Los Ángeles, estaban demorándose de 2 a 3 años. No sé cuánto ahora se están demorando, si alguien ha derivado y que me pueda decir si es que le ha pasado que la han visto pronto a la paciente, solo si alguien sabe, pero por lo menos este reemplazo como les está demorando como 2 a 3 años. Lo que pasa es que las interconsultas se priorizan de acuerdo a la gravedad. Entonces, si hay un caso agudo con dolor, con menor de 6 meses, con antecedente repetitivo, sí se prioriza y se puede atender como urgencia, pero en general la lista de espera viene desde el 2018. Mira, y te quería hacer una observación, o sea, una pregunta en realidad, porque tú hablas en todo momento del dolor, pero ¿qué pasa con esos pacientes que consultan, que son muchos, que solamente tienen ruido, clic? Entonces, esos pacientes no tienen ninguna priorización, porque de hecho, el clic no está contemplado como una patología que se pueda tratar en el fondo, no por nosotros. Entonces,
Yo creo que la mayor parte de las consultas es eso, el ruido, que antes no lo notaban y ahora lo notan, pero no cursan con dolor. Entonces, esos pacientes para nosotros son difíciles de manejar porque son pacientes que consultan y que nosotros no tenemos una solución que darle. El paciente que cursa con dolor, nosotros lo que hacemos es indicarle dieta blanda, analgésico, antiinflamatorio, control. Y con eso mejora bastante, porque en el fondo le está indicando reposo. Pero estos otros pacientes que consultan con dolor, o sea, con ruido en el fondo, para nosotros son un problema porque no los podemos derivar y no les tenemos una solución. Claro, mira, no sé cuál es tu nombre porque me parece como Felipe. No, yo soy Verónica, cambié Verónica. el nombre, pero me cambió. Mira, sí, mira Verónica, como les decía anteriormente, los desplazamientos de disco que son en el fondo que no tienen dolor asociado y que tampoco tienen alguna otra alteración de trastorno temporomandibular, no es necesario derivar porque ni siquiera nosotros le vamos a dar una solución permanente al ruido. O sea, como les de disco y se genera este ruido al abrir y cerrar, que es este clic, ¿cierto? Que no vamos a poder eliminarlo. O sea, hay técnicas para atenuar un poco el ruido, para disminuirlo, sí, hay técnicas, pero la verdad, así como que yo te diga, así en lo personal, así que yo te diga, mira, yo logro reducir el clic en mis pacientes, así que derívame los pacientes con clic porque los logro reducir, es mentira, o sea, nadie te va a decir eso, porque nadie va a ser capaz nunca de eliminar al 100% un clic. Es una condición que ya está en el paciente y que el clic va a tener que aprender a convivir con esto. Lo más importante en eso, como te decía, es educar, ya como para que no siga progresando. Pero no hay nada que hacer tampoco. O sea, ni nosotros los especialistas, porque el ruido con alguna técnica, o así como reposicionar el disco con una cirugía, tampoco, o sea, existe, pero no debiese pasar. Ya, por lo tanto, el ruido articular y el paciente que viene con ruido, solo educar y explicarle, porque nadie en el fondo va a poder solucionarle ese problema al 100%. ¿Ya? No sé si responde a tu pregunta. La verdad es que es más el manejo que ustedes le pueden dar, es más el manejo primario de urgencia, el manejo de como cuando derivar a un paciente, que sea como con algunos tips como para que les pueda ayudar el paciente llegue 2 años después, pero que llegue como con algún cierto tratamiento, por lo menos de autocuidado. ¿Ya? ¿Responde a tu pregunta? Sí, sí, sí. Gracias. Súper. Ya. Entonces, a eso voy yo, que en el fondo tratemos de siempre cuando existe algún tipo de inflamación articular, hay que apagar esta inflamación, disminuirla lo que más podamos. Como les decía, existen muchas estrategias para hacerlo. Lo más probable es que cuando les lleguen estos pacientes que son muy crónicos, porque hay que meterse a la articulación, pero tratemos de que sea... que con medidas locales también logremos reducir de cierta forma la inflamación articular y que cuando llegue al especialista llegue con una inflamación, pero que no sea tan grande, ¿ya? Y que no progrese a paso agigantado en el fondo la enfermedad, sino que se vaya por lo menos enlentizando un poco, ¿ya? Esta patología en sí es muy, muy, muy prevalente, ¿ya? Estos son los pacientes con crépito, Verónica, por ahí que me decías los ruidos. Este ruido sí hay que tratarlo. El clic no se trata, ¿ya? Solo se maneja con una consejería, como les decía yo. Pero el crépito sí hay que tratarlo. El crépito es súper importante que lo vea un especialista y que ustedes logren manejar toda la parte primaria. Ya el paciente que tiene enfermedad degenerativa articular va a llegar con un crépito. ¿Ya? Y a pesar de que el ruido igual lo va a tener, sí se puede atenuar bastante, ya mejorando, ¿ya? Entonces, este paciente que les consulta por este ruido, sí van a tener que hacer un manejo primario
y sí van a tener que manejar esto porque le van a ayudar muchísimo a que, como les decía yo, esta enfermedad no progrese a paso agigantado mientras espera la derivación, porque si es un paciente de manejo de especialista, ¿ya? Entonces, la única diferencia entre osteoartritis y osteoartrosis es la presencia del dolor. Como les decía, mejor hablemos de enfermedad degenerativa articular, porque la verdad es que esa es la diferencia, solo el dolor. Y más, ¿ya? Entonces, la osteoartritis en sí es una enfermedad muy dolorosa, ¿ya? Es muy dolorosa y tiene así como altos y bajos. Los pacientes se mantienen estables, se reagudizan por un tiempo, bajan, se reagudizan de nuevo, bajan, se reagudizan, se mantienen en uno bajo, reagudizan, bajan un poco, se mantienen igual con un constante, después bajan sin nada, como un paciente que oscila, ¿ya? Entonces, ¿tenemos que tratarlo? Sí. Tenemos que apagar, ¿cierto?, este incendio de inflamación, lo principal, ¿ya? Y el resto ir manejando, ¿cierto?, con especialistas, con algunas técnicas, pero ustedes también lo vamos a ir manejando con algunos ejercicios que, aunque no lo crean, de verdad que a veces hay algunas formas más conservadoras que realmente sirven y de verdad que sirven. Hay cosas conservadoras, hay manejos conservadores que sirven, ¿ya? Por lo tanto, sea más abierto a esto y dejémosle ejercicios también a nuestros pacientes que le van a ayudar, sobre todo a los que van a esperar 2 años en la derivación. Ya, entonces, ¿cuáles van a ser los criterios diagnósticos de este paciente? Vamos a tener, el paciente va a sentir un ruido articular, ¿cierto? Los últimos 30 días, en función o en movimiento, cada vez que el paciente abra, cierra, o cada vez que el paciente haga alguna protrusiva o alguna lateralidad, va a presentar ruido articular y acuérdense que ya no hablamos de clic, sino que hablamos de un crépito, de un crujido, del ruidito del pelo, ¿cierto? De la cáscara de huevo, del pollo, ¿cierto? Que se rompe, que realmente los pacientes lo describen de esa forma, ¿ya? De arena, sensación de arena en la articulación, todo eso, esos términos los van a escuchar en algún momento o ya los han escuchado, ¿ya? Entonces, positivo para estos ruidos articulares y en el examen específicamente vamos a escuchar un crépito. Ahora, en el examen también vamos a tener los signos, ¿cierto?, de la artralgia, porque recuerden que en la osteoartritis tenemos dolor articular, por lo tanto vamos a tener a la palpación un dolor articular y este dolor, ¿cierto?, a la palpación replica el dolor que siente el paciente, ¿ya? Entonces en la osteoartritis va a haber un proceso doloroso como el de la artralgia, pero el origen, en el fondo, de este proceso doloroso va a ser la misma enfermedad degenerativa articular, que es una patología dolorosa, por lo general, ¿ya? Aquí tenemos, ¿cierto? En la imagen vamos a ver quistes subcondrales, erosiones, vamos a ver ahora. ¿Qué nos podemos encontrar, cierto? Variables imagenológicas que encontramos en el cóndilo. Vamos a encontrar estos osteofitos, que son es esta producción excesiva de huesito hacia anterior, de forma exofítica. Ya, por eso es que les hago así, porque es como, de verdad, como si fuera un pico de pájaro. Acá, fíjense, es hacia anterior, no puede ser, no es hacia anterior, fíjense acá, ¿ya? Y esto también altera un poquito altera el diámetro, no importa, se me va a venir la palabra a la cabeza. Pero en este cierto espacio interarticular se ve alterado probablemente por los osteofitos. Ahora, ¿por qué se producen también estos cambios morfológicos, ¿cierto?, del hueso cuando tenemos una enfermedad degenerativa? Es para que aumentes una superficie de contacto, aumentar la superficie de contacto para sobrellevar mejor la sobrecarga, ¿ya? Entonces,
tiene que ver con eso, y estos cambios y estas alteraciones no van a ser, ¿cierto? No van a ser de inmediato, sino que va a ser lento, paulatino, y eso va a significar que el cambio sea, no se vea en una primera etapa de una osteoartritis, sino que se vea en una etapa más avanzada, ¿ya? Contrales, esta imagen la vimos, ¿cierto? Aquí fíjense también esta producción hacia adelante. Los quistes subcondrales como definición de quiste, como en patología, ¿cierto? Y en histología está equivocada porque realmente es una alteración en el patrón de trabeculado óseo, ¿ya? O sea, es un hoyo, es un hueco, eso es una cavidad vacía, ya no está revestida de epitelio, ¿cierto? Como se define en un quiste, sino que es una alteración en el trabeculado óseo, ¿ya? Por lo tanto, estos quistes subcondrales que se ven también son parte de una enfermedad degenerativa articular que tiene un curso ya más crónico. Y si se fijan, y si alguna vez piden un combin, es súper común que tenga estos quistes, ¿ya? Ahí se ven, ¿cierto? Unos que están abiertos a la superficie, se ven estos mismos quistes que son estas cavidades, ¿cierto? Dentro del trabeculado y cortical óseo. Tenemos también una esclerosis generalizada que se da, ya en este caso, la esclerosis, estábamos en las variables imaginológicas del cóndilo. Acá. Cuando tenemos esclerosis generalizada es cuando ya, miren, fíjense que aquí el cóndilo y gran parte del cóndilo va a tener, ¿cierto?, un trabeculado óseo más denso, más radiopaco, ¿cierto?, que no se diferencia la cortical ósea del trabeculado. Ya no se alcanza a notar esta diferencia. Por lo tanto, eso también es un problema porque acuérdense que todos los vasos nutricios del hueso llegan por este trabeculado, ¿ya? Toda la médula ósea está ahí. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si es que yo tengo todo denso y compacto, ¿ustedes creen que llega la vascularización correcta a ese cóndilo? No llega una correcta vascularización, y cuando no llega esta vascularización, el problema es que ocurran las necrosis de cóndilo, ¿ya? Así es que hay que tener cuidado, y por eso es que siempre se tratan estas enfermedades. El lentecer el curso de la patología, a pesar de que la trata el especialista, nosotros podemos realmente ayudar al paciente a que sea más lenta la progresión. Quizás hasta logran detenerla por un tiempo, ¿ya? Variables que se presentan en cóndilo y la cavidad glenoidea. Acuérdense que no solo se presentan variables en cóndilo, sino que también en cavidad glenoidea. Tenemos esclerosis subcorticales, o sea, bajo de la cortical ósea hay engrosamiento de esta cortical y, ¿cierto?, más densa, un trabeculado más radiopaco en esa zona, más compacto, donde debería haber cierto hueso esponjoso en esa zona, justo en esa zona. Pero es más localizado, ¿se fijan? La esclerosis generalizada es todo este patrón trabecular, y la esclerosis subcortical es bajo la cortical, una porción bajo la cortical. Ahí, ¿se fijan? Es bajo la cortical ósea. Tenemos en cavidad glenoidea, fíjense que hay un engrosamiento de la cortical ósea. ¿Se fijan? Miren aquí, en la eminencia. Miren en esa eminencia cómo se ve engrosada toda esa zona donde se forma esta esclerosis. Se fijan que este cóndilo se ve bastante bien anatómicamente,
se ve una cortical, un hueso trabecular bien. Estos son los tonos finalmente que debemos lograr. O sea, no lograr, sino que deberíamos visualizar en un cóndilo sano. Ya, la erosión se da, ¿cierto?, en etapas más tempranas de la osteoartritis. Por lo tanto, la cortical ósea llega un punto en que hay como un esfumamiento que se escribe de la cortical, que se esfuma esta cortical o que presenta una pérdida de continuidad, ¿cierto?, de esta cortical, se esfuma en esta zona y se ve así como cortical, 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 y aquí ya no hay cortical claramente, y aquí como que vuelve cortical, cortical, cortical. Entonces yo no logro seguir la cortical por todo el contorno del cóndilo, sino que se pierde, y eso indica que hay erosión. ¿Ya? Ahora, cuando lo vemos en una resonancia magnética, vamos a ver lo mismo, pero ¿se acuerdan que el contorno era más negrito de la cortical? Entonces se ve como que se pierde su negrito y queda como esto gris, así como expuesto, ¿ya? Que lo gris era el trabeculado, ¿se acuerdan? El hueso esponjoso. Entonces eso va ocurriendo. Tenemos superficie articular plana. Ahora, la superficie articular plana por sí sola no va a determinar que sea una enfermedad degenerativa articular, ¿ya? Una superficie articular plana puede ser, ¿cierto?, una... Me comía lápiz, y como me comía lápiz, está así, y por adaptación, mi cóndilo se aplanó, porque me adapté al movimiento, ¿cierto? Y quedó plano, ¿ya? Y eso no significa que yo tenga una enfermedad degenerativa articular, pero sí puede ser, ¿cierto?, un signo cuando esto se acompaña de otros signos de enfermedad degenerativa articular, como por ejemplo, no sé, pues acá hay un osteofito también, está plano este cóndilo, la eminencia, miren cómo está plana. Las eminencias también pueden estar planas, fíjense ahí, miren, o sea, como cortada de tijera, plano, plano, ¿cierto? Y si están las dos planas, en el fondo, y en este caso, con un osteofito, ahí sí yo digo, sí, esto es por una enfermedad degenerativa articular, pero no cuando es por sí solo. Y menos cuando no tiene, cuando no acusa sintomatología dolorosa ni sintomatología clínica. Ni siquiera crepita eso. Que sea obviamente por adaptación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya, cuando este paciente llega al especialista, en el fondo lo que hace el especialista es eliminar el dolor, antiinflamatorio, ¿cierto? Le vamos a, probablemente si es que tiene una reducción de la movilidad, tiene una inflamación articular, ¿cierto? Tiene este crépito, lo más probable es que le hagamos un lavado articular, ya con una inflamatorio, que pasamos una etapa, es cierto, de que se siga desinflamando y con ejercicios para mejorar la remodelación. Después le ponemos una viscosuplementación con ácido hialurónico intraarticular, ¿cierto? Y después vamos controlando para ver cómo está. ¿Ya? Obviamente eliminando todos los malos hábitos, haciendo la consejería, etc. Ahora, ¿qué pueden hacer ustedes? ¿Ya? Lo que ustedes pueden hacer y lo que es lo ideal es, punto uno, indagar en la anamnesis bien, hacer una correcta anamnesis tiene el paciente, ya si tiene, como les decía yo, si se come las uñas, si se muerde los labios, si se muerde las mejillas, si es que se muerde los cueritos, ya, si es que se apoya con la mandíbula contra la mano, si come chicle. Todos esos antecedentes son súper importantes en un paciente que sobre todo tiene esta patología, ¿ya? Ahora, por lo general, el disco lo más probable es que esté desplazado, ya no necesariamente tiene que estar desplazado para que tenga una osteoartritis, pero es lo más probable, ¿ya? Porque el disco, recuerden que igual reduce este roce de la superficie, este disco desplazado también. Pueden favorecer la lubricación
con este ejercicio que les decía yo, con la punta de la lengua en el paladar, y hacer movimientos de apertura y cierre. Ya pueden también hacer ejercicios de distracción articular. ¿Ya? La distracción articular lo que busca es, en el fondo, aumentar el espacio interarticular, bajando la articulación, como liberando, en cierta forma, la presión de la articulación. ¿Ya? ¿Eso cómo lo pueden hacer? Idealmente, nosotros los especialistas lo hacemos con dispositivos, pero ustedes lo pueden hacer pueden poner varios bajalenguas juntos, los envuelven en estos micropor, o pegote, o masking tape, que le llaman igual, con un micropor o masking tape, y lo muerden por un lado y empujan por el otro. Y así hacen una distracción. Presiono el otro, que sería esta la articulación afectada, y lo mantengo ahí por 10 segundos. Después descanso 10 segundos, lo hago de nuevo por 10 segundos más, y pueden hacer 10 segundos por 5 repeticiones 2 veces al día, para ir liberando, en el fondo, la articulación y disminuyendo la presión, ¿ya? Eso ayuda harto a la inflamación. Lo otro que pueden hacer es dejarle suplementos, ¿ya? Le pueden dejar un antiinflamatorio natural, que es, perdí el mouse, ahí está, que es el omega 3. El omega 3 depende del fabricante cuántas cápsulas son, en general son 3 cápsulas al día, ¿ya? Y que se lo tomen con las comidas. Y estas cápsulas se pueden tomar en una toma, las 3 al día. Obviamente hay que leer cuál específicamente es el prospecto del fabricante, pero por lo general, como les digo yo, son 3 cápsulas al día. Y lo pueden dejar permanente, ya. Y ahí se reevalúa, obviamente, si continúa o no con la administración. Los que trabajan en práctica privada, o que los pacientes también pueden tener algún tipo de acceso a comprar algún medicamento. Hay un medicamento que, a pesar de ser un suplemento, está estudiado y está demostrado que tiene un efecto muy positivo con la osteoartrosis, ya sea de ATM o de cualquier articulación del resto del cuerpo, que se llama piascledine. Ha demostrado que es muy bueno, y como les digo yo, también se lo pueden dejar permanente, ¿ya? Si alguien lo ha escuchado es porque también se deja para la artrosis de rodillas, que son comunes, ¿cierto? De columna, etc. ¿Ya? Y se consume bastante y es súper bueno. Ahora sí es más caro, ¿ya? El omega 3 es más accesible, sobre todo para el servicio público, porque tengo entendido que sí hay, ¿ya? Así que eso le pueden dejar de suplemento también, si es que alguien tiene más acceso, igual, que es del laboratorio Hill, está el Traumel, que también es bueno, antiinflamatorio, ya que esos medicamentos también nos sirven con estos pacientes, ¿ya? Así es que eso le pueden dejar a este paciente. Entonces, indagar en malos hábitos, descubrir cuáles, ¿cierto? Cuáles son, eliminarlos, trabajar con esto, no solo decirle una sesión al paciente, sino que repetírselo en un control para lograr eliminarlo. Si el paciente consulta normal y realmente pum, se reagudiza y después baja normal, un año normal, y se reagudizó. Entonces, ese paciente que se reagudizó, lo voy a tratar igual como una inflamación articular, que lo vamos a ver mañana, o sea, mañana, más tarde, ¿ya? Lo vamos a ver en un rato más, pero ese paciente que se reagudiza, igual lo podemos tratar con antiinflamatorio, ¿ya? Como para apagar esa inflamación que es más potente, ¿cierto? Y podemos mantenerlo con algún suplemento. El omega 3 a mí me ha dado muy buen resultado, ¿ya? Lo otro, los hábitos de higiene de sueño, que también ayudan con atenuar dolores en general. Y dijimos mejorar la lubricación con el ejercicio que les dije y mejorar la distracción con el ejercicio que les dije.
y controlarlo. Ojalá ir controlando e ir reforzando esto para evaluar cómo están. Y si es que están afectados la musculatura, porque como les decía yo, muchas veces estas patologías también está la musculatura afectada, lo ideal es masajear la zona, que el paciente se masajee la zona por 10 minutos antes de dormir, ¿cierto? Que lo más probable es que si es la derecha va a estar afectado temporal y macétero, masajear y poner un guaterito de semilla con calor local, ¿ya? Así que ahí esas cosas los pueden ayudar y van a ver que los van a ayudar bastante, aunque no ayudar mucho. Entonces, si es que hay alguna hiperactividad, ¿cierto? En el fondo, bruxismo, básicamente, hay que trabajar eso, que vamos a ver bruxismo igual, autorregulación física, lo que les decía, también pueden enseñarles a los pacientes a la posición que debe mantener la cavidad oral como para no estar contactando los dientes, ¿ya? Y para lograr eso, ¿cierto? Una de las técnicas es que con un vaso, uno le pide al paciente que con un vaso de agua traiga un sorbo, trago el sorbo, y le tengo que decir al paciente, sé consciente de dónde queda la lengua cuando tú tragas un sorbo de agua. Y después le pedimos de nuevo que tome un sorbo de agua. Y la lengua queda apoyada en el paladar, no empuja los dientes, sino que queda ligeramente apoyada en el paladar, como una posición de reposo lingual. ¿Ya? Apoyada en el paladar, e inmediatamente existe un descenso en el fondo de la mandíbula y hay un espacio entre los dientes, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una posición postural, mantiene la postura, ¿ya? Y esta posición me va a permitir que el paciente se concentre en lograr hacerla para que no apriete los dientes de día, ¿ya? Así que ese ejercicio también les puede servir, pero hay que controlar al paciente, ¿ya? Si es que está con una inflamación aguda, ¿cierto? O que se reagudiza el cuadro, lo vemos en 2 semanas y después lo vemos en un par de meses, ¿ya? Lo que ustedes puedan también, porque yo sé que no es tan fácil ver al paciente así toda la semana, ya tampoco es la idea, pero por lo menos estar como conteniéndolo y trabajando un poco estas medidas locales. Y que también ustedes sepan y que vean cómo les va con esto, pues que vean si es que les va bien, si es que no, para que vayan viendo, ¿ya? Artritis sistémica, vamos a, bueno, antes de la artritis sistémica, en verdad me gustaría saber si alguien tiene una duda, aparte de lo que me hayan preguntado, que espero con esto que haya quedado más claro el tema de los ruidos articulares también. ¿Les ha tocado ver pacientes así o no? Que han derivado, pero que no les hayan dejado nada finalmente, porque no sabían y tampoco tenían por qué saber. ¿A nadie le ha pasado? ¿Sí te había pasado, Marcia? ¿Y lo habías tenido simplemente que derivar sin dejarle nada o ya sabías algo que dejarle? No tienes audio, no supe qué dejar. Ya, bueno, ahora por lo menos les di algunas de las herramientas que les pueden dejar a los pacientes que tienen esto de derivar. Okay. Ya, todos los pacientes que tengan crépito y que tengan enfermedad degenerativa articular se derivan. Todos, 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 todos. ¿Ya? Miren, el único paciente que yo les podría decir que podría manejarlo así como arriesgándome a manejarlo con medidas locales, es ese paciente que tiene, no sé, 70 años, que tiene artrosis en otras articulaciones, porque eso es otra pregunta importante hacerle al paciente, si tiene solo aquí ese ruido, o artrosis, porque los pacientes saben cuándo tienen artrosis, y que de verdad no le duele, y nunca le dolió, y uno palpa y de verdad no le duele, así como que uno palpa y no, realmente no le duele nada, solo le suena, nunca le ha dolido, y es un paciente adulto mayor, como me dice Pedro, pacientes desdentados también pasa, y no le
podrían ir controlándolo de esa forma, ¿ya? Pero ahí quizás no es tan necesaria la derivación porque no acusa dolor, es solo controlar, ¿ya? En pacientes es complicado cuando son desdentados, de todas formas, es complicado porque hacer estos ejercicios, todo, es más complejo el manejo, pero como te dije, no, en verdad el único ejercicio que necesitarías los dientes sería para morder los bajalengua y el resto es el mismo manejo, ¿ya? Por lo menos el omega 3 se lo puedes dar a un adulto mayor. De hecho, hasta le va a reducir el riesgo cardiovascular. Sin problema un omega 3, ¿ya? Pero sí, es complicado como me dice Pedro. Ya, en artritis sistémicas, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre un proceso similar de inflamación, de destrucción ósea, de cambios, ¿cierto?, en las radiografías, etcétera, o sea, en la imagenología. Pero el origen y la etiología de esto es una enfermedad, ya es una enfermedad sistémica. Es una enfermedad inflamatoria sistémica que me da origen a que mi articulación se vea afectada, así como las otras articulaciones del cuerpo, ¿ya? Porque a veces los médicos, sobre todo, se olvidan de que esta articulación es igual al resto. Yo la otra vez derivé, así como anécdota, en Concepción, obvio, porque me acuerdo cuando trabajé en Santiago que nunca me pasó algo así. Derivé a una paciente que tenía, la paciente tiene 13 años y tenía las dos articulaciones con una osteoartritis severa, realmente así como cóndilos decapitados y con erosiones muy activas. Y eso hace encender una alarma en tu cabeza y decir, no está bien, o sea, puede haber sobrecarga, que dos erosiones así tan activas de una paciente de 13 años, no sé si a usted le llama la atención, me imagino que igual que a mí, llama la atención de una paciente, sobre todo la edad, que tenga esto, y la derivé a reumatólogo a que se haga exámenes, ¿cierto? Exámenes son exámenes que se realizan para descartar enfermedades autoinmunes y enfermedades como artritis juveniles, enfermedades sistémicas finalmente, que permitan, que puedan generar que no sea solo esta articulación la afectada, sino que otras. Y la reumatóloga decía así como, pero no entiendo por qué la derivó, no entiendo qué tiene que ver la articulación con el resto. Y decía eso, entonces muchas veces pasa que el médico como que no le presta atención, y ni siquiera el reumatólogo, que no le prestan atención a la articulación temporomandibular, siendo que es una articulación más, ¿ya? Finalmente la paciente, gracias a Dios, no tenía nada, pero me pasó también con otra paciente que sí tenía, ¿ya? Que sí tenía, hay que ser como pendientes en eso, hay que estar pendientes de que puede ser otra cosa, ¿ya? De que puede ser algo sistémico y sobre todo si se da bilateral. Cuando sea unilateral, lo más probable es que no, que sea local. ¿Ya? Y si sea bilateral, y sobre todo en pacientes jóvenes, uno tiene que encenderse una alarma y decir, no, algo no está bien. Y cuando son en los dos lados y agresivas, así como cuando lo decapitado, como les digo yo, erosión, es peor. ¿Ya? Entonces, algunas de las enfermedades que podemos tener y que se relacionan, artritis reumatoide, trastorno autoinmune, enfermedades mixtas de tejido conectivo, artritis idiopática infantil, espondiloartropatías, enfermedades inducidas por los cristales como la gota, por ejemplo. Que la gota afectaba a la ATM también, porque todos se olvidan de nuestra ATM, hasta los dentistas, que no debiese pasar, ¿ya? Entonces, positivo para alguna enfermedad reumatológica inflamatoria, ¿cierto? En el fondo es lo mismo que habíamos hablado, pero finalmente tiene una enfermedad de base. Eso es, ¿ya? Y hay un dolor en la ATM que empeora con episodios y exacerbaciones de la enfermedad articular inflamatoria. Entonces, positivo, ¿cierto? Para un diagnóstico de reumatólogo, signos de artritis y la crepitación. Y en la imagen de Combin vamos a ver exactamente lo mismo.
La artritis reumatoide es la más prevalente, yo creo que ya la habían escuchado, ¿cierto? Esta enfermedad autoinmune que nos ataca las articulaciones, que va a presentar una inflamación y una hiperplasia sinovial. Importante, como les decía, la membrana sinovial sufren como hiperplasia y se meten en los espacios, se infiltran células inmunes, ¿cierto? La TM no es la primera manifestación, pero sí puede indicar que hay algo, ¿ya? Es bilateral, se genera hiperemia, formación de tejido de granulación, destrucción de cartílago, fibrosis, hasta así como ya en extremo llegar a la anquilosis. También tenemos siempre se van a ver afectados cuando la articulación está afectada, ¿ya? Artralgia, ruidos, función limitada. Podemos tener aplanamiento condilar, ya después de 5 a 10 años del inicio de los síntomas, o sea, ya bastante avanzado. Podemos tener una artralgia, ya que la artralgia y el dolor de la articulación podría ser un indicio de alguna enfermedad sistémica, en esto, o sea, no una enfermedad sistémica siempre, pero en estos casos, ya que haya dolor articular, como un llamado a que podría venir de esto el dolor, osteofitos y erosiones, ¿ya? En el fondo, tener artritis reumatoide es un factor agravante para nuestra articulación y es una manifestación silenciosa, ¿ya? AR es, la artritis reumatoide, perdón, va a ser en el fondo la etiología de esta alteración de la ATM específicamente. Si se fijan, son bastante agresivas las afectaciones de la ATM, son agresivas en su forma de atacar esta ATM, pero como les decía yo, un indicio puede ser que se da bilateral, ¿ya? Por otra parte tenemos también la artritis idiopática juvenil, como les decía yo, se dan generalmente en menores de 15 años más o menos, y vamos a ver también una artritis, ¿cierto? Que también es una enfermedad autoinmune y que se van a ver afectadas ambas articulaciones y de forma agresiva, ¿ya? Una artritis idiopática, ¿cierto? Donde se ven afectadas las articulaciones con signos degenerativos también, fíjense ahí cómo se ve. Las espondiloartropatías, ya la espondilitis anquilosante, por ejemplo, también se da generalmente en la columna vertebral, que también es un padecimiento, ¿cierto? Una enfermedad inflamatoria crónica, ¿ya? Que también es del sistema inmune, y se da generalmente en la columna, pero nosotros también podemos presentar signos en la TM, y cuando un paciente tenga estas alteraciones también que se nos encienda una alarmita, ¿ya? La artritis psoriásica, nosotros conocemos la psoriasis, ¿cierto? O sea, lo hemos escuchado probablemente, ¿cierto? Las afectaciones dérmicas de la psoriasis. Bueno, también se puede dar en articulaciones. Artritis infecciosas también, que se pueden la TM que se puede infectar, ¿cierto? En este caso, obviamente, se trata con antibióticos, ¿cierto? En caso de que sea, por ejemplo, una infección por la misma punción de algún especialista en la TM, o también puede ser por alguna infección que... Síndrome de Reiter también, ¿ya? También se puede ver afectada la articulación. Las enfermedades inducidas por cristales, la gota, ¿cierto? Que comúnmente no, lo hemos escuchado, que es esta acumulación de cristales de ácido úrico, ¿cierto? En las articulaciones. También puede ser por dihidro de pirofosfato cálcico, que también pueden afectar las articulaciones. Y esto también puede presentar síntomas en la ATM. Trastornos inmunes y enfermedades mixtas de tejido conectivo. No sé si han escuchado la esclerodermia, ya que como tejido fibroso, ¿ya? En la piel y en otras partes, que altera también la circulación, sobre todo de las manos. Eso también genera en la TM alteraciones, igual que el síndrome de Sjögren, que lo conocemos, pero que no sabíamos, les aseguro, que no sabían que afectaba a la TM, ¿ya? El lupus eritematoso también. A ver, voy a hacer una mini encuesta. ¿Algunos sabían o no lo del síndrome de Sjögren que afectaba a la TM?
¿Alguno le habían dicho ahí en patología que podía afectar la TM? ¿O nunca, no? Ya, la TM olvidada. Entonces, bueno, el tratamiento en este caso de estos pacientes principalmente es un tratamiento reumatológico, o sea, por más que uno apague el necesita un tratamiento reumatológico para poder sobrellevar esta enfermedad y para que se detenga la inflamación, ¿ya? Porque ya es más sistémica. Obviamente vamos a aconsejar a ese paciente, le vamos a dar todas las indicaciones para disminuir, ¿cierto? Le podemos dar el ejercicio de distracción para mejorar, ¿cierto? Un poquito el ambiente de la articulación. Le vamos a decir que todas las sobrecargas, porque finalmente esta enfermedad va a ser un factor de riesgo a que le genere alguna alteración aún más grave de la TM. Entonces eliminemos todos los factores de riesgo asociados que puedan empeorar el cuadro. Eso es en cuanto a las enfermedades articulares.